Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Quien les habla, el ingeniero y magíster Edison Viveros. Como es de costumbre, a mí me gusta recomendar cursos, páginas web que te ofrezcan capacitaciones tanto en electrónica, programación y tecnología. En esta oportunidad le corresponde el turno a una página o a unos profesionales de Perú que he encontrado ya hace algún tiempo. Vengo cursando algunos tutoriales, algunos webinars que ellos publican de forma gratuita en diferentes ramas de la electrónica que ya son ramas de profundización en el caso que tú quieras hacerlas. Y debido a ello he tomado el curso de Altium Designer. Al final de este tutorial te voy a indicar la plataforma interna, todo lo que he estado aprendiendo y te voy a comentar cuál es mi apreciación como profesional en los cursos que estos profesionales están dictando. En esta primera introducción te voy a indicar los diferentes cursos que hay y qué opino acerca de ellos. Así que no te lo pierdas. Lo primero que necesitamos es ingresar a esta página que se llama smarttronic.com.p, o sea, es una página peruana. Esta página he mirado mucha publicidad en Facebook y he participado, creería yo, tal vez de unos 5 webinars o más de la mayoría de los cursos que ellos ofrecen. Al ingresar a esta página conocida como MMJ Smart Electronics, dice capacítate con verdaderos profesionales. Aquí te ofrecen, por ejemplo, algunos productos, algunas tarjetas que ellos ofrecen, quiénes son, la misión, la visión. A grandes rasgos, ofrece una serie de cursos como que microcontroladores, sistemas embebidos, línea IoT, sistemas digitales analógicos, diseño de software, diseño electrónico, diseño mecánico y automatización. Te voy a indicar los cursos que yo tengo disponibles, o sea, su presentación. Por ejemplo, arranquemos con el curso de IoT. Estos cursos, para hacer un pre-lanzamiento, lanzan una serie de charlas completamente gratuitas a las cuales yo he asistido y me ha parecido interesante la forma didáctica como lo presentan. El contenido es muy actual. Estos cursos básicamente son cursos de profundización en áreas de la electrónica, la tecnología y la programación que muchas veces uno en la universidad lo pasa como muy rápido. ¿Qué te ofrece, por ejemplo, este curso? Este curso en la parte superior dice ESP32 smartelectronicscursos.com. Les voy a dar los links para que ustedes puedan ingresar y los puedan verificar. Igualmente, en la primera página que les indiqué de Smart Electronics están los links respectivos a estos cursos. Lo único que hice fue abrirlos y tenerlos en ventanas diferentes para que los podamos analizar. En este curso que vemos aquí de ESP32, nos explican de lleno en la charla gratuita acerca de la programación del famoso ESP32. En este caso, aquí vemos en la programación ANSI, C y aplicaciones de IoT. La temática se lleva de forma amena, se lleva de forma adecuada y te indican más o menos como la arquitectura del IoT, como las capas, los protocolos, qué podemos lograr hacer con el famoso IoT. Recordemos que el IoT se puede dividir, así como lo hemos visto en el canal, desde una programación en un servidor para controlar Alexa, mandar mensajes de texto, cosas por el estilo, a poder hacer la programación con microcontroladores para el monitoreo, por ejemplo, a nivel industrial, utilizar, digamos, un SP o otro microcontrolador especializado para la parte industrial, etc. Esto es como a grandes rasgos lo que te indican. Por ejemplo, herramientas oficiales que vas a aprender, la arquitectura y periféricos, sensores, plataformas de IoT, protocolos de red y comunicación inalámbrica, así como la WPAN, LPPAN, tecnologías como LoRa, etc. Esto es a grandes rasgos lo que te indican que vas a trabajar. Es un contenido bastante, vuelvo y repito, bastante interesante. Ahí te dejo como esa inquietud y puedes descargar el brochure para que puedas analizar exactamente. Aquí está, por ejemplo, uno de los ingenieros
especialista en diseño de software integrado con 5 años de experiencia de desarrollo de proyectos reales en la industria, etc. Ya te lo dejo para que tú lo averigües. Esto es como a grandes rasgos acerca del IoT, algo que está muy de moda. Luego pasamos, por ejemplo, especialización online ANC orientada a los sistemas embebidos. Bueno, recordemos una cosa es un curso que equivale a cierta cantidad de horas y otra cosa es como una profundización, un curso un poco más intenso. En este caso, ellos llaman como una especialización. Realmente en mi país una especialización significa que después de tu pregrado haces una especialización entre año y medio o un año de estudios diferentes a los vistos en el pregrado. Ellos acá le llaman especialización, pero realmente es un curso con más cantidad de horas. No es una especialización como las que uno ve a nivel universitario. En sí, obviamente, el contenido es especializado. Sí debo aclarar eso. En este caso, participé de esta charla también de sistemas embebidos. Me gustó mucho porque hace tiempos que no había manejado sistemas microcontrolados. Y los ingenieros, porque son diferentes ingenieros los que dictan estos cursos, que mide, por ejemplo, programación de microcontroladores, retos con ESP32, programación avanzada, diseño de sistemas embebidos, desarrollo de firmware confiable, entre muchas cosas más. Aquí te indican, por ejemplo, a grandes rasgos la programación, están indicando, por ejemplo, un PIC. Hay mucha gente que no le gusta el ESP32, pero aquí están los sistemas microcontrolados propiamente dichos. Ahí te voy a dejar la descripción que puedes ver acerca de ello. También vemos el diseño de aplicaciones IoT con ESP32 y Arduino, que es muy diferente al IoT que te indiqué hace un momento. ¿Qué te indican o qué vas a mirar? Arquitectura y periféricos, sensores, redes inalámbricas, plataformas IoT y protocolos de red. Entonces recordemos, una cosa es hacerlo con el ESP32 y otra cosa es hacerlo con sistemas microcontroladores o otros sistemas embebidos. Eso es en sí lo que se ve en este curso. También estuve en esta charla, en este webinar, que muchas veces lo están lanzando tanto por su sitio web como por Facebook. Y tú te puedes inscribir, te mandan a un Telegram, te mandan toda la información, más o menos asistes en horas de la noche básicamente, como para que puedas cursar y mirar más o menos el contenido del curso. Luego está diseño digital de circuitos lógicos al procesador. Este curso personalmente yo no lo he hecho. Dice que les enseñan memorias y registros, contadores, sistemas de síntesis digital, periféricos y microcontroladores, proyectos digitales, procesamiento de señales DSP. Este tema sí es bastante interesante porque los DSP son sistemas microcontroladores muy especializados, sobre todo para el procesamiento digital de señales, con los ADC, etcétera, que muchas universidades los dictan. También está diseño de sistemas HMI, SCADA e Industria 4.0 con LabVIEW y protocolos IoT. Tampoco lo he visto, espero poder cursar el curso ya sea gratuito o de forma paga porque me interesa realmente este contenido. Manejo LabVIEW, pero no manejo el HMI, SCADA ni estos sistemas de protocolos como tal que se dan en la Industria 4.0. ¿Qué ven? Redes industriales, protocolos IoT, desarrollo de software a medida, certificación internacional National Instruments, comunicación con hardware embebido en la industria, entre otras cosas más. Interesante contenido. Estuve publicando algunos videos de LabVIEW, pero esto, vuelvo, repito, son como temas muy especializados para ingeniería. Y acá está este curso, Electrónica Aplicada, Analógica y Digital. También estuve participando de forma gratuita, que ofrecen, pues les enseñan de forma general. Esto sí es más introductorio, está como basado a que no solamente copies y hagas montajes, sino que te adentres en el comportamiento de los circuitos, calculando, verificando sus señales, haciendo análisis de cada una de las etapas. Es muy recomendable para aquellas personas que ya han visto electrónica y electrónica analógica, o aquellos que no lo han visto también pueden aprender en este curso. ¿Qué van a ver? Resistores y sus aplicaciones, transistores, modulación por ancho de pulso, aplicaciones de electrónica digital, relevadores, sensores y actuadores, amplificadores operacionales, proyectos integradores. Dice prácticas 100%. Recuerden que cada uno de ellos está el PDF. Y de último tenemos el curso que yo estoy realizando. Este curso se llama Diseño Electrónico Profesional con Altium y las normas IPC.
te voy a indicar por dentro qué tanto tiene este curso. Aquí puedes ver mi nombre debido a, pues, lo que yo miré en las partes de los cursos gratuitos que ellos dictan. Me interesa mucho y dije, bueno, ya es hora como de actualizarnos en el contenido y me inscribí y vamos a mirar qué tiene tanto por dentro. Esta es la plataforma educativa que ellos tienen. Hasta la fecha llevo 6 clases. Se toman desde 7 de la noche hasta 10, 10 y media aproximadamente. Te voy a indicar, por ejemplo, esta primera clase como para que te des cuenta a grandes rasgos cómo es el contenido. Voy a colocar aquí la clase y aquí está, por ejemplo, el módulo número 1. Le damos play. Esta conferencia. Vamos a adelantarlo un poco. Aquí nos indican a grandes rasgos cuál va a ser la temática, la presentación. Esta clase fue como una introductoria. Te comienzan a indicar a grandes rasgos cómo podría ser el diseño, cómo es la instalación del software. Realmente yo había visto algunas clases hace muchos años acerca de Altium, pero estoy hablando de un Altium 14. Este curso se está desarrollando sobre Altium 22 hacia arriba y aquí colocó el ingeniero, el tutor, un ejemplo muy básico como para poder encontrar los componentes, irlos colocando de forma adecuada, paso a paso. Realmente fue una experiencia que yo había comprado algunos libros hace un tiempo atrás, estoy hablando de unos 8 o 10 años de Altium, y realmente pues no practiqué mucho, a pesar de que Altium, así a grandes rasgos, es un software profesional que te permite hacer diseño electrónico y verificación de tus PCB a nivel profesional. ¿Qué es la IPC? La IPC es la norma que te permite hacer tanto diseño, por ejemplo, ¿no? Que cómo se debe hacer un ruteo, cómo deben ser las pistas colocadas de forma correcta, cómo puedes hacer el proceso de manufactura, cómo puedes hacer el proceso de soldadura, cómo es la forma correcta de diseñar, cómo podemos calcular estos parámetros que vemos aquí. O sea, bueno, yo coloco ahí un ejemplo, un resistor de 10 kilo ohm. ¿Cuál es el bateaje correcto? ¿Cuál es la referencia del resistor correcto? ¿Cómo puedo simular esto? Con los datos de simulación traerlos aquí a esta parte y así y muchas cosas más nosotros podemos ver. Por ejemplo, vámonos a la clase número 2. En el PCB entonces ya estuvimos mirando a grosso modo, por ejemplo aquí unas simulaciones muy generales, cómo podemos buscar en algunas plataformas y cómo pasamos, por ejemplo, a la parte del diseño. Entonces, aquí fueron como esas tutorías muy generales de cómo ir pasando, hacer el PCB, cómo es la forma adecuada de rutear, la configuración del software, entre muchos parámetros más. En conclusión, ¿qué me ha parecido el curso hasta ahora? Bueno, a pesar de ser ingeniero y llevar varios años en la parte de publicación de tutoriales, realmente no me había involucrado mucho en Altium Designer. Como les comenté, pues tomé algunos cursos, he tomado cursos de IPC y todo eso, y todo lo que hace falta. Ya llevo aproximadamente casi más de, creo que serían 15 horas aproximadamente de capacitación. Y cada clase es única, cada clase se toma unos temas especiales, unos ítems especiales que te llevan de la mano como a esa parte de manejar, configurar correctamente el software. Comenzamos desde la instalación, desde cómo manejar la parte de librerías de los componentes, cómo enlazar el esquemático con el PCB, cómo seleccionar los componentes de forma adecuada, los tipos de encapsulados, cómo crear bibliotecas, cómo configurar de forma adecuada el programa, cómo hacer el ruteo, cómo buscar en empresas especializadas los componentes electrónicos, cómo mediar la referencia, luego cómo instalar el plugin. Realmente ha sido una capacitación enriquecedora. Para mí estoy muy pero muy contento y satisfecho de poder cursar estos módulos que vamos a la fecha.
Ahora, ¿en qué más hace falta? O sea, si nos vamos acá, Smart Electronics, vamos aquí a cursos, aquí está diseño electrónico y te voy a indicar a grandes rasgos en qué consiste este curso. Entonces acá le decimos más información, ver más, solamente te voy a llevar al curso para que lo puedas ver. Aquí está descripción del curso, la calidad, la confianza, y estos cursos se lanzan cada cierto tiempo y son clases en vivo. Tú puedes ver la clase, sí, pero te toman asistencia, los ingenieros, compañeros, técnicos, estudiantes que están cursando están mirando, al igual que yo, este curso, pues están haciendo preguntas literalmente en vivo. Aquí está como el brochure del curso. Aquí te presentan exactamente qué estás haciendo, qué vas a hacer. Aquí está el programa. Así básicamente es lo que estamos diseñando, lo que vamos a hacer. Obviamente hay un proyecto final en el cual pues tenemos que literalmente entregar un prototipo. Aquí está la ruta de aprendizaje, qué es lo que se está desarrollando. Por ejemplo, que hemos visto creación de diagramas esquemáticos, componentes, propiedades, manufactura, teclas de acceso rápido, configuración, librerías predeterminadas, creación de PCB, paneles de proyecto, configuración de parámetros, transferencia de diseño de la forma de la PCB, manual, automática, configuración de la visualización de capas, intersección de agujeros de sujeción. Por ejemplo, miramos lo que les estaba comentando, un ejemplo sencillito, como colocar, un oscilador Colpitts, cómo hacer la simulación. Ya miramos diseño de librería, lo que te estaba contando, reglas de ruteo. Esto ya pues son los próximos temas que se va a pasar con la norma IPC. Y fuentes de alimentación utilizando un DC-DC converter desde lo básico, desde colocar los componentes, cómo lo calculamos, cuál es la caída de voltaje, qué es un LDO, qué es una fuente switching, etc. Luego simulación de una PCB, eso todavía no lo he visto. Diseño electrónico avanzado tampoco lo he visto. Diseño de hardware para la industria tampoco lo he visto, pero lo que he visto hasta el momento, pues estoy muy satisfecho. Mira, diseño de hardware para la industria, proyecto integrador, que a la larga es hacer un PLC al final como proyecto final de este curso. Y así está todo este curso. Y básicamente es lo que he mirado a la fecha. Y con lo que he mirado me atrevo a decir y a recomendarte este curso. He visto los gratuitos, que te los recomiendo, ya te dije cuáles han sido, y este curso como tal. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. Acá en la descripción encontrarás toda la información acerca de este tipo de cursos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.